siempre. Y ahora vamos a seguir con la ponencia que tiene como título La geopolítica y los factores del orden mundial actual, que está a cargo de Andrés Raggio, que es miembro del programa de estudios internacionales de la Universidad de la República de Uruguay. Así que Andrés, todo tuyo, la ponencia. Muchas gracias, Gustavo. Primero que nada, agradecerte a vos en particular y a los organizadores en general por la invitación. Me parece sumamente relevante, lo comenté en YouTube hace un ratito, el pensar desde acá para el acá, o el desde el aquí para el aquí, y no importar naturalmente y darlo por obvio todos los pensamientos de otras regiones. Creo que es muy relevante decirlo también. Déjame pasar un chivo que me parece bastante importante en la fecha que vivimos en Uruguay el día de hoy. Hoy se cumple el 25 aniversario de la Marcha del Silencio, es la marcha que reclama por la verdad y la justicia de los desaparecidos en la última dictadura, y la proclama de son memorias, son presentes donde están, porque el Estado no puede saltearse y barrer y dejar abajo la alfombra. Esta cuestión es muy importante. Es difícil seguir, pero bueno, algunas aclaraciones. Primero que nada, la presentación que voy a dar es sobre ideas, es una concatenación de ideas que apunta a tocar cuestiones vinculadas a la geopolítica, pero no es mi palo, para ser sincero, no es mi rubro. Me interesa mucho, he leído, pero no me considero una persona tan cercana al tema. Me dedico más que nada a los estudios sobre China y las relaciones con Uruguay y América Latina. Como decías, la presentación simplemente tiene un título sugerente, que es la geopolítica y los factores del orden mundial actual. Algunas veces puedo cometer algún error teórico, tal vez no tan importante, pero espero que no sea tan grueso. El contexto internacional actual, yo voy a hacer una presentación por subtítulos también, y el Uruguay como caso. Me parece importante, creo que lo mencionó también Omar, independientemente de la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, el nuevo mapa mundial, el nuevo orden internacional, también sufre un cambio de agenda internacional sumamente relevante, como toda la historia, con un gran hito histórico, que a mi modo de ver le da inicio al siglo XXI, que es la caída de las Torres Gemelas, o mejor dicho, los atentados a Estados Unidos, que hace virar la agenda internacional, pasando de las cuestiones más comerciales y económicas a cuestiones de seguridad y en particular del terrorismo. No es menor, es sumamente relevante, porque también se incide en la llegada de los gobiernos de izquierda en la región, pero ahí no me quiero ir con América Latina, más que nada a nivel mundial. La mayoría de los países del centro, digamos, considerados del centro de alguna forma occidentales, empiezan a mirar el terrorismo como un eje clave, y esto de alguna forma le da la oportunidad a otros países, a otros actores, como en este caso China, de empezar a tender puentes con otras regiones que antes no tenía tan aceitados. La crisis del 2008 también significó una oportunidad para nuevas alternativas o modelos, tal vez híbridos, del sistema económico. Un poco hablaba Omar de eso. Algunos países de Asia mostraron avances significativos en los últimos 50 años, pero no solo en términos económicos, sino también productivos y sociales en particular. Es sumamente relevante entender que Asia era una región o un continente sumamente pobre y que en los últimos 50 años ha pasado a liderar en muchas cosas, ha estado a pasar a ser un actor sumamente relevante, sumamente relevante. Un ejemplo que siempre se pone es que hace unos 50, 60 años Corea del Sur exportaba pelucas, y hoy es uno de los actores más importantes a nivel de tecnología, en producción, por supuesto. Lo que pasa es que se podría decir que sea un abanico de alternativas en este nuevo siglo, y también de políticas, y que si bien Asia siempre fue importante, ahora pasa a estar, o pasa a correr el centro de poder, si es que se puede correr, y no se disemina y se transforman en núcleos de poder, y se multiplican de alguna forma en lo que yo llamo humildemente acciones de poder. ¿Qué son las acciones de poder? Son fracciones de poder que se dan en un juego sistémico, y en el cual esas acciones terminan por ordenar, no sabemos exactamente cómo, pero terminan de ordenar y generar una estructura en base a esos juegos de poder que se dan entre los actores. Eso, por supuesto, incide en los propios actores, pero también incide en las instituciones y en la propia sociedad civil, sociedad mundial, podría ser también, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estas acciones, como en la propia bolsa, cotizan al alza y a la baja, y pueden ser riesgosas o menos riesgosas, y por supuesto, el valor de esas relaciones entre un Estado y otro
dependerá del poder relativo de cada uno de ellos en la arena política. Por ejemplo, el caso Uruguay-China. Si China continúa en su búsqueda de, tal vez no tan explícita, pero sí implícita, de formar parte de la gobernanza y liderar la gobernanza internacional o global, por supuesto que aquellos países que tengan una relación más estrecha con China tienen la oportunidad de cotizar más al alza en su relación con un Estado que está promoviendo cosas, está siendo más proactivo que otros, que están siendo más reactivos, e incluso, curiosamente, como Estados Unidos, por su poder relativo, debería ser más proactivo, ¿no? Proponer más que reaccionar. Por otro lado, en paralelo, el aumento del poder relativo de los Estados es evidente en los últimos años, y el sudeste asiático en particular. China es el gran ejemplo. La política de reforma y apertura de China comenzaba en el 78 por Deng Xiaoping, comenzaba a principios del 79, dio varios resultados, por supuesto fue modificándose con el andar, pero en particular, después de la entrada de China a la OMC en 2001, se abre campo a una gran oportunidad de algunos países y algunas regiones en el mundo. Por eso lo vinculo un poco más con la geopolítica, porque tiene un pensar, una acción racional de China en base a su relacionamiento y sus necesidades. En particular, hay cuestiones muy relevantes. A pesar de que China la variable de cambio es la constante, no, no es estático, es sumamente cambiante, y eso a nivel sociedad, pero también a nivel del Estado, y viceversa. En el caso de China, por ejemplo, la población que estaba en el campo hoy es 20% menos que hace unos años. No importa muchos los años, porque insisto, en China todo cambia muy rápido, los números son bastante variantes, pero lo relevante es que la relación campo-ciudad cambió. Pasó de ser un país rural a ser un país con la población, con la mayoría de su población en la ciudad. Esto generó, de la mano de la reforma y la apertura liderada por Deng Xiaoping en su momento, un crecimiento industrial superlativo, un aumento de la demanda superlativo de consumo, un aumento de la clase media, y algunos otros indicadores que conocemos, como la reducción de la pobreza, la indigencia y algunas otras cuestiones de calidad de vida. Todos que terminan jugando y conjugando algunas oportunidades para la región latinoamericana en particular. Patrones, dos factores internos de China que generaron un cambio significativo en la estructura internacional y la relación entre los estados. Como decía, el aumento de la demanda de las materias primas, particularmente para la industria. Ahí se ven favorecidos países como Chile, como Perú, y también otros países petroleros. Dos, el aumento de la demanda de alimentos, que se convierte en una pieza clave para China, para lograr alimentar su población, que recordemos que China tiene un territorio solo de 20% cultivable, a pesar de que está trabajando en eso, a pesar de que aumenta la tecnología, es muchísima su población en este sector clave, por supuesto, que es el alimenticio. Y ahí América Latina pasa a ser nuevamente una región bisagra para China, ¿no? en sus proyectos. Una vez hecho ese análisis estratégico, es fácil notar que este mapa internacional, este nuevo mapa mundial ha cambiado. Las relaciones son, en general, entre América Latina y China fluidas. No existen tantos contratiempos como vemos hoy, tal vez, con otras partes del mundo. Y China, sin lugar a dudas, abrió un nuevo portal para nosotros, para América Latina, a otras dimensiones que antes no estaban en juego. Se ha convertido en un país que tal vez nos ponga en un juego peligroso. No es porque China sea malvada, ni mucho menos, sino más bien por los costos, hablando aquello de las acciones de poder, por los costos de la falta de previsión y estrategia que tengan los estados latinoamericanos por separado y los estados latinoamericanos en conjunto. Hablo en particular un caso de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tiene hasta ahora 2 foros con China y hasta ahora parece ser solamente su único órgano que funciona de verdad, pero con una falta de visión conjunta y muchísimo menos una visión estratégica. Pongamos un ejemplo, digamos, de qué puede suceder por la falta de estrategia, ¿no? En el caso de Uruguay se establecen relaciones con China en el 88, bastante tardío relacionado con la región, con Argentina y con Brasil, que fueron en los 70. En el 2004 China se convierte en uno de los socios más importantes del Uruguay, que termina consolidándose en realidad, por supuesto. Las exportaciones chinas hoy del Uruguay hacia China representan casi un tercio de la canasta, un tercio del total de los dólares que se reciben por las exportaciones. La dependencia es cada vez mayor y los productos que se venden tienden a una mano de obra baja, tienden a un valor agregado bajo. Es decir, nos pone en una disyuntiva
nos pone en una situación que tenemos que empezar a negociar y a tener una visión estratégica. Para mí esto es uno de los mensajes más relevantes. Después el Uruguay firmó, unas cosas más relevantes que a nivel estratégico es que China propuso un TLC con el Mercosur en el 2012, cosa que fue desestimada. No voy a entrar en ese tema, que es todo un tema. Uruguay propuso a China en el 2016 un TLC también, por Mercosur o sin Mercosur. Cabe recordar que tanto Chile, Perú como Costa Rica firmaron un TLC en los últimos 15, 20 años con China, y Colombia estaba en negociaciones, Panamá empezó las negociaciones y las frenó, y hasta ahora no tenemos otra información sobre otros casos. Además, se firmó un acuerdo de libre comercio, se firmó una asociación estratégica con Uruguay en 2016, Uruguay además firmó el memorando de entendimiento de la Ruta de la Seda, de la nueva Ruta de la Seda que mencionaba Omar, en el 2018, y este año se terminó de concretar el ingreso al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, que es, digamos, el brazo financiero, uno de los brazos financieros de la Ruta de la Seda promovidos por China. Ahora, ante este aumento sostenido de la tendencia sistémica, de la tensión sistémica y con acciones de poder que cambian constantemente en su valor, y que por supuesto la pandemia agudiza y acelera, no modifica, acelera, y tomando obviamente argumentos de esta propia pandemia, algunos actores como Estados Unidos y Trump en particular, y también China con su ofensiva, con los hoy llamados Wolf Warriors, los diplomáticos chinos. ¿Qué va a hacer Uruguay? ¿Qué haría Uruguay? ¿Qué tipo de estrategia tiene ante un eventual conflicto a gran escala? No tal vez bélico, pero sí de posicionamiento de actores ante cada uno de estos liderazgos, si es que Estados Unidos todavía tiene la perspectiva de liderar algo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces nos pone en una disyuntiva sumamente importante. Por ejemplo, en la en la OMS hace poquitos días, 123 países firmaron un pedido de investigación sobre los orígenes del COVID. Uruguay, tampoco Argentina, y algunos países más de Latinoamérica no adhirieron a él. La mayoría sí lo hicieron. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué lectura se puede hacer? Ese es un mero ejemplo de todas las cuestiones que empiezan a generar o obligan un pensamiento estratégico de cada uno de los estados y de los países, que no es menor y que nos pueden poner en aprietos en el futuro. Por tanto, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, las relaciones entre China y América Latina, pasan a ser un poco fundamentales en este nuevo mapa de poder mundial, un lugar de disputa, en algunos casos por el famoso backyard, como se le decía, es el patio trasero norteamericano, o como una región influenciada notoriamente por Estados Unidos, históricamente, y por otro lado, una potencia en ascenso que necesita necesariamente de algunos productos que nosotros tenemos y que venimos trabajando y vendiendo hace más de 20 años. En otra sección hablo un poco sobre el orden internacional. Es imposible hablar hoy de un mundo unipolar, no solo ahora en tiempos de COVID, sino, como decía, los tiempos de COVID agudizan y aceleran esta situación, por supuesto no solo por la presencia china, sino también por la pérdida de poder relativo de Estados Unidos, quien ha venido sistemáticamente desde Trump reduciendo su poder relativo. El orden internacional, que está dado por un conjunto de factores que se distribuyen entre actores y que determinan el peso relativo de cada uno, ha venido transformándose en base a cambios internos también del propio orden, ese cambio del poder relativo entre los actores, y el cambio o nuevas propuestas que presentan algunos actores para el relacionamiento. En particular, la propia Ruta de la Seda que poníamos como ejemplo. Esto, por supuesto, que cotiza al alza las acciones de poder. Un caso significativo, como decía la Ruta de la Seda, pero otro puede ser el Regional Comprehensive Economic Partnership, el famoso RCEP chino, que es algo así como un Mercosur del sudeste asiático, con varias potencias de alcance medio, grandes potencias como China, pero también otros de corte más político, como la Organización de Cooperación de Shanghái, ya tiene unos cuantos años, y que de alguna forma intenta contrabalancear el poder de la OTAN. La lista es larga, sin lugar a dudas, y la pandemia la amplía. Un caso del enfrentamiento entre Australia y China de estas últimas semanas lo agudiza y lo muestra, y América Latina, sin lugar a dudas, juega un rol secundario. Utilizando la teoría de dependencia de Cardoso Paleto, diría de enclave, un rol de enclave, porque abastecen algunos centros de poder. O por lo menos en esa lógica se encuentran hoy, no quiere decir que uno espere eso, ni que lo quiera. Andrés, por las dudas te recuerdo, te faltarían 3 minutos para el tiempo. Muchas gracias. Bueno, el rol de China en el sistema se presenta como una alternativa para muchos,
Y lo curioso es que en algunos casos, en algunas dimensiones, no es estrictamente que se impere o que se busque desde la política y desde la economía, sino a veces desde el comercio, pero no desde el punto de vista político. A pesar de que en este momento la ofensiva china vemos que tiene otro matiz, en particular con el caso australiano. Es un caso muy interesante para analizar aquí en adelante porque por diferencias políticas se está empezando a apretar a nivel comercial, algo que Estados Unidos hizo siempre o casi siempre. Por tanto, hablar hoy de un mundo unipolar es imposible, creo que un poco en esa línea de Omar, tal vez yo desde otra perspectiva. Por otro lado, no me daba el tiempo, era obvio, pero quería hablar algo particular de las estructuras. En este nuevo mapa mundial de poder, en este nuevo orden internacional, que están los estados, pero en el orden mundial, donde también participan otros actores, se ha venido, digamos, disputando la gobernanza global, China con la ruta de la seda, pero también con su brazo filopolítico, como es la comunidad de destino compartido. Yo digo que es un brazo filopolítico, a lo que me refiero es que le reviste de contenido filoteórico, podríamos decir, a la ruta de la seda, y es una gran propuesta. De hecho, Xi Jinping hace 2 días lo manifestó en la Organización Mundial de la Salud, diciendo que la salud es algo que se tiene que gestionar globalmente, un compromiso global, conjunto. La importancia del yuan renminbi cada vez mayor, está dentro de las canastas del Fondo Monetario, y una gran cantidad de nuevos actores financieros o instituciones. La que mencionaba el Banco Asiático, pero nuevos, como el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Y por otro lado, Estados Unidos parece hacer exactamente lo contrario. Se retiró del Trans-Pacific Trade Partnership en 2017. Renegocia el TELCAN en América del Norte. Se retira del Acuerdo de París, se retira de UNESCO, de acuerdo con Irán, del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, del Tratado de Comercio de Armas, del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio con Rusia. Se retira apoyo a la OMS, desmantela la OMC, tomando la posta de alguna forma China, esto también es curioso. Y por último, para mencionar nada más, porque tengo poco tiempo, se habla mucho del imperialismo y de la influencia, ¿no? Existen unas diferencias claves en esto de si China practica el neocolonialismo, en algunos casos se menciona África, pero yo quiero mencionar o dejar 2 ejemplos claros. Esto, por supuesto, no es en defensa, sino es para entender. China toma como territorio propio el territorio hasta la dinastía Qing, hasta 1902. Todo lo que esté por fuera de ese territorio no lo considera propio. No tiene una perspectiva invasora ni de conquista. 2 ejemplos. ¿Qué potencia a nivel histórico construye muros para invadir? Como la Gran Muralla China. Y además, un caso en particular es el famoso Chen He, quien con sus flotas visitó África y parte del sudeste asiático y terminó quemando las naves, el propio emperador, entendiendo que el mundo era demasiado complejo y que China estaba bien así, hacia adentro, ¿no? Son casos que muestran un poco esa filosofía de ver hacia adentro de China. Por otro lado, se destaca en particular el nuevo orden, el soft power, y en particular en tiempos de pandemia, la cuestión de la salud. Voy a leer brevemente las perspectivas para terminar. ¿Qué rol va a jugar el Estado en América Latina en este nuevo escenario de pandemia? Parece ser que los estados, como en el Estado de naturaleza jovesiano, han retornado, la ciudadanía ha retornado al gran soberano esa posibilidad de utilizar el poder y la fuerza, más que en otras oportunidades, por ejemplo, tomando decisiones que antes demoraban años en pocas horas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué tipo de Estado vamos a necesitar en adelante? Y ese Estado, ¿cómo se va a relacionar con el exterior? Este escenario da, por ahora, demasiadas incertidumbres. Por tanto, a mí me parece evidente que el Estado toma más fuerza en el actual contexto, y me parece además imperioso que haya una estrategia por parte de la región de cara a una posible agudización de los conflictos a nivel internacional, que no necesariamente son bélicos. No pensemos en una guerra de Estados Unidos-China nada más, sino en otro tipo de enfrentamientos que nos pueden perjudicar a nosotros, a nuestra región en particular. Y además es necesario confluir en algunos intereses en común que permitan trabajar hacia futuro. Si nos centramos en lo que coincidimos y no necesariamente en lo que nos diferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Clarísima tu ponencia y aparte muy